Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conduce Larry Levy en Radio Rebelde. No hay dudas, transitamos días difíciles y sobre todo confusos. El objetivo del gobierno actual parece claro: desarticular el tejido social y productivo. La consigna del Estado enorme y gastador caló hondo en la subjetividad de una gran parte de la sociedad. Así, achicar el Estado y combatir a la casta se volvieron banderas de la gestión de Milei. Algunos creyeron que la Libertad Avanza era solo la versión local de una nueva derecha mundial. Pero al nombrar a sus funcionarios, Milei reveló su verdadero sesgo, conservador y ortodoxo. El plan es evidente: licuar salarios, recortar derechos, beneficiar a los más ricos y reprimir la protesta. Todo esto sazonado con un antiperonismo visceral como estandarte. Pero hoy, hasta los antiperonistas más feroces se dan cuenta de que el Estado no fue reducido, sino asaltado. Un asalto que destruye la producción a manos del capital financiero. Hasta aquí no dije nada que otros no hayan analizado. El verdadero dilema es cómo reconquistar el voto de las mayorías y unir lo que el poder real logró fragmentar. No tenemos las soluciones, pero sí las preguntas. Y eso haremos hoy, con nuestro invitado. Y nuestro invitado es Carlos Tomada, de acuerdo a cómo lo anunciamos, lo difundimos en las redes. Y un placer, Carlos Tomada, tenerte aquí en Nosotros los Otros, porque te voy a hacer el punching ball hoy. Te voy a preguntar. Después de ese editorial, y todo lo que tiraste. Carlos Tomada es una de las figuras más relevantes de la política laboral de las últimas décadas. Es abogado especialista en relaciones laborales, es docente universitario y consultor de organismos internacionales. Fue ministro de Trabajo desde, presten atención, 2003 al 2015, el ministro de Trabajo con mayor permanencia en el cargo en la historia de nuestro país. Integró los gabinetes de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Durante su gestión, esto es importante, presten atención, reinstauró las paritarias y renovó la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, después de años de una gran parálisis, ¿sí? Fue legislador después de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de la Victoria y para coronar esa parte de su carrera, porque tengo entendido que sigue en carrera, no va a abandonar. Por eso lo invitamos, para hacerle preguntas para ver si califica para ser candidato. Entre 2023, se desempeñó como embajador de la República Argentina en la República Federal de México, ¿no? Así se dice, República... No, ¿cómo es? Los Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. Bueno, tuviste el placer de estar en un país ahí fronterizo con el poder. Carlos Tomada, ¿qué te gustaría que te pregunte para ir hablando? Porque esto que dije al principio, que no es mío, es de los que analizan y qué sé yo, que ya también estamos un poco cansados del análisis y hay que pasar a la acción. Y la pregunta, bueno, está bien, te la tiro. A ver, ¿cómo pasamos a la acción? Yo estoy harto y no quisiera perder demasiado tiempo en analizar a este gobierno, a este presidente y a este gabinete y a este devenir
político, económico y social. Sin embargo, porque creo que tenemos que hablar ya ahora, tenemos que empezar a hablar claramente, no ni siquiera como oposición, sino como alternativa. Y para ser alternativa, creo que Kicillof lo dijo los otros días ahí cuando estuvo en España, no importa el candidato, digamos. Primero nosotros tenemos que, por un lado, tener un programa y al mismo tiempo sumar voluntades, volvernos creíbles, recuperar la confianza. Es una tarea titánica. Me dejas que te haga una pregunta. Eso de sumar voluntades es interesante porque creo que todos pensamos en la unidad, ¿no? Pero hay algunos límites y hay mucha discusión interna y la verdad que es muy difícil sobreponerse a esta fragmentación que nos han impuesto. Sí, yo tengo límites. Bueno, por ejemplo, ¿Pichetto y Moreno son límites? Preferiría no hacer nombres. Yo diría que todos aquellos que ejerzan un negacionismo explícito quedan afuera. Y creo que todos aquellos que no estén dispuestos a dar una pelea en serio por el tema de tener una justicia independiente, me parece que también están afuera. Y me parece que los que adhieran fanáticamente a las 4M, digamos, a la línea de tiempo que surge de la línea Martínez de Oz, Menem Cavallo, Macri y Milei, me parece que ellos no van a tener interés en formar. Yo ya he perdido la ilusión y las ideas aquellas que siempre sostuve y ejercí, además, de los consensos y de acuerdos y pactos sociales absolutos, digamos. Creo que, bueno, hay dos miradas de la Argentina y en todo caso sí creo que si nosotros nos ponemos a mirar determinados temas claves de nuestro país, van a surgir los consensos mayoritarios que tenemos. Quiero decir, hay más consensos e ideas compartidas de las que se supone, pero como siempre arrancamos hablando de las diferencias, no llegamos a los consensos con sectores que podríamos tenerlos. Y a lo mejor... ¿Me das ejemplos? Porque sí, cuando hablamos la gente quiere saber cuáles son los contenidos. Te lo voy a decir de esta Dale. manera. Yo creo que es difícil, digamos, vuelvo a repetirlo, más por las voluntades de los sectores que te voy a nombrar que por el lado nuestro. Yo creo que los sectores de la extrema derecha y la extrema izquierda, los sectores neoliberales San Rayé, digamos, no tienen la misma mirada de la Argentina, que es una disputa que viene desde el fondo de nuestra historia. Digo, el 25 de mayo ya empezó con esa discusión. Entonces yo creo que no es por el lado de los sectores, de los actores políticos. ¿Pero existe la ancha vereda del medio? Porque la No, verdad que... no, pero yo no hablo de la ancha vereda Ajá. del medio. Lo que pasa es que no quiero poner nombres porque me parece chiquito, pero digamos, está claro que con la izquierda no quiere saber nada con nosotros. Nunca ha querido, ha permitido derrotas del peronismo con tal de no votarnos, así que digo... Pero hay quienes dicen, che, me gustaría que el peronismo adquiera esas consignas que tira, por ejemplo, Miriam Bregman, ¿no? Bregman. Bueno, Que va a sacar bastantes votos, por lo que yo veo, y me parece bien, y es hora que algún día que la izquierda tenga una mayor representación, y nosotros tenemos que seguir siendo el sector más transformador de la Argentina. Para eso nos pusieron en la historia, para estar del lado de los sectores más desprotegidos, del lado de los humildes, como se decía en aquel momento, y hoy, después los trabajadores, y hoy el ancho campo, yo diría, de las mayorías. Porque lo que va a pasar es que, por un lado, sabemos todos que van a dejar un país hecho mierda, pero no sabemos bien
La profundidad. La profundidad y qué va a quedar en pie. Entonces yo digo, está claro que acá está en marcha un proyecto que tiene esa historia, que empieza con el terrorismo de Estado, los 30.000, el disciplinamiento social, que eso tremendo que significó de ahí en adelante, que siguió con las hiperinflaciones y los 90 y el desmantelamiento de la estructura de la Argentina con las privatizaciones, estructura geográfica incluso, que luego tuvo otra expresión brutal con la deuda externa que nos dejó Macri y el comienzo del desmantelamiento productivo, y ahora esta que creo, tampoco voy a decir nada original, algo dijiste vos, por ahí lo decimos con matices distintos, vienen, vos utilizaste la palabra desarticular, yo digo, vienen por nuestra identidad. Yo creo que esa idea, voy a utilizar en general frases dichas por ellos, porque para no interpretar. Ellos vinieron a ponerle el último clavo del cajón al peronismo, al kirchnerismo, al sindicalismo, a los sectores populares, esa es la idea. Todo lo que estamos viviendo, que se parece mucho a otras experiencias internacionales de la extrema derecha, tiene su color local, sin lugar a duda. Y ese color local es que lo que estamos viviendo ahora, que parece un conjunto de desgracias, todas, ahora después hablamos un poco de los números sociales y demás, pero no hubo errores ni hubo excesos. Eso es lo que están buscando. Quieren un país para pocos y nosotros vamos a tener que esforzarnos para construir un país para Bueno, muchos. eso a diferencia de lo que yo dije de la derecha internacional, del corrimiento de la política hacia la derecha internacional. Es un contexto. Porque sí, es un contexto favorable, sin ninguna duda, pero estos son conservadores y esclavistas. Sí, por eso. La derecha internacional tiene otra connotación, tiene que ver con el poder internacional, tiene que ver con otras pero experiencias. cuando vos escuchás a los españoles de Vox Sí. hablando de... Sí, pero no pueden destruir. Fíjate vos qué curioso, porque ninguna derecha en Europa, no es que esté a favor de la derecha, porque la boca se te a un lado, pero digo, no ha logrado desarticular la identidad nacional. En general apelan a la identidad nacional para hacer lo que quieren hacer. Bueno, pero Este caso es atípico, el de Milei, porque quiere destruir la identidad nacional, quiere convertirnos en un poder, digamos, en un poder esclavista, absolutamente financiero y sin intervención del Estado. Pero, fíjate que no achican demasiado el Estado los europeos, aún la derecha, aún la derecha. Estoy de acuerdo. Agarra Finlandia, por ejemplo. Por eso te dije que es con características particulares. Sí. Este es un gobierno que tiene un modelo de país en la cabeza y que cada una de las acciones desordenadas, desprolijas, llevadas adelante por tipos absolutamente ignorantes, salvo algunas excepciones, van en la dirección de un modelo de país que el presidente ha definido claramente. La Argentina de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esa Argentina, que en aquel momento fue agroexportadora y ahora será extractivista. Una Argentina colonia, dependiente, pacto Roca-Runciman atrás, dependiente, subsumida, de una manera vergonzosa al poder financiero por un lado y al poder de la potencia, encima otra vez como con Inglaterra, nos queremos sumar cuando se caen a pedazos, bueno, pero no importa. Por eso hoy yo digo, yo rescato una palabra hoy que no la usaba porque me parecía como demasiado de estudiantina, que es la palabra antiimperialismo. Ajá. Yo creo que hay que recuperar... Bueno, hay que recuperar el lenguaje también, porque lenguaje. Nos han invadido el lenguaje, ¿no? Entonces, el modelo es un modelo colonial, extractivista, ¿no? Digamos, profundo. Y aplicado por un bizarro que no tiene parangón en el mundo. Bueno. Ahora bien, todo esto está muy lindo, lo definimos muy bien, sabemos... ¿Sabés por qué? Lo único, vuelvo a eso. Sí. Yo no quiero perder tiempo en caracterizar. Claro.
pero lo único que me pasa es que si no caracterizamos bien, erramos el erramos. Y entonces a la hora de definir armar el plan las de acción, alianzas y los programas, nos vamos a ir a la mierda. A ver, concreto. Sí. Yo creo que en términos de alianzas, más que de los actores políticos, que me parece que están cubiertos todos los casilleros, nosotros tenemos que sumar por el lado de construir mayorías en la sociedad, sumar por el lado de los actores sociales, sumar por el lado, nosotros tenemos, el peronismo tiene una tradición sindical de vínculos con el sindicalismo que hoy está más o menos confusa. Pero yo digo, sin hablar de sectores ni de personas, sectores políticos las pymes son aliados, tienen que organizarse para ser necesitamos aliados. una democracia representativa y participativa. Tenemos que hacer algo que haga participar a las entidades medias en el dictado de lo que queremos. Y debe comenzarse en la construcción del programa. La construcción del programa. Vos decís que hay que sentar a todos estos actores sociales y ya está ocurriendo. Bueno, ok, está bárbaro. Ahora te pregunto, el tipo que vive, lo digo siempre, ¿no? El tipo que vive en el primero, segundo cordón, que es víctima de la situación, no víctima ¿sí? Tiene la idea de que los sindicatos no lo representan, que la policía no los cuida, que el gobierno es una cosa lejana y muy, muy remota, y que siempre están los mismos. Es decir, con ese lenguaje y esos, esas banderas, la derecha copó el sentido común, es decir, la subjetividad de quienes tradicionalmente votaban al peronismo y al Movimiento Nacional y Popular. ¿Cómo hacemos para reconquistar? ¿Cómo hacemos para decirle a un tipo que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche, que no tiene ni siquiera tiempo para mirar, para escuchar lo que decimos? En el trayecto gastó un fangote de dinero en el colectivo, teniendo en cuenta y la posibilidad de que no le hayan afanado en el camino nada, que trae del laburo el pedacito de pan que sobró. ¿Cómo hacemos para convencerlo? Es decir, yo te lo dije una vez, te lo dije una vez y me parecía que la consigna era, y la repito hasta el cansancio en este programa, menos alfombra y más barro. No sé si vos coincidís con eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero por eso estoy hablando de construir el programa, no digamos desde abajo, pero no me voy a hacer el basista, pero con la participación de los sectores afectados. Los temas de seguridad las vamos a resolver, porque yo digo una cosa, nos robaron las palabras y ganaron la batalla cultural. Salir de ahí, hay 3 caminos. Uno no lo conozco, que es el que hay que seguir. Pero hay otros 2 que ni es volver a lo de siempre, porque lo de siempre ya no alcanza, y tampoco es darles la razón a ellos. Aprendamos de ellos, en todo caso, cómo ellos trabajaron. Mira, en el tema laboral se ve, lo veo más fácil y más claro. Bueno, si vos vas y le decís a la gente que le vas a bajar la indemnización, la gente dice que no, ¿sí? Ahora, si vos le decís que la vas a liberar de las trabas que impiden que lo contraten, te va a aplaudir. ¿Por qué? Porque dice, yo no consigo, es por esto que yo no consigo laburo. Porque hay unos privilegiados que cobran indemnizaciones y entonces a mí no me contratan. Entonces aparece... Bueno, eso te iba a decir. Hay una informalidad tan grande en la cuestión de contratación laboral que en última instancia no solamente perdieron representación y representatividad los sindicatos, digamos, deslegitimados por la gente, sino que
justamente, no le importa a nadie el sindicato. Bueno, es decir, ahí, a ver, no es que no. No, es entiendo. Pero vos estás hablando además en nombre, digamos así, del pueblo, de eso que dijimos antes de entrar al aire, la gente que no sabíamos qué era, ¿no? La cotidianeidad, digamos, del sentido común. Bueno, es que ese es el gran triunfo de la derecha. La derecha se ha captado a través de este proceso de 4 etapas, que fueron, repito, Martínez de Oz, Menem Cavallo, Macri y Milei, han captado el sentido común de la gente y entonces todo es mucho más fácil. Escúchame, creo que lo hablamos la otra vez, bueno, yo lo digo siempre, vos vas a comprar un kilo de pan, un kilo de papas, y el verdulero te dice 10.000 mangos, y vos le decís, pero 10.000 mangos es mucha guita. Y el tipo se pone los brazos en jarra y te dice, hey, lo que pasa es que no hicimos la reforma laboral. ¿Qué carajo tiene que ver la reforma laboral con el kilo de papas? Digo, la verdad que en ese sentido, y en muchos otros, ellos han ganado la batalla cultural. Entonces yo lo que te digo, cuando vos me preguntás, y yo te contesto no sé, te digo, primero, dándole la pelea en la batalla cultural. Y eso significa la autocrítica, sí señor, la autocrítica en el sentido de las cosas que hemos hecho mal, pero también las convicciones, sostenerlas, explicarlas mejor, estar junto con la gente, escucharla, es decir, traducir. Algo me dijo, la semana pasada entrevisté a Natalia Salvo, dijo esto de bajar al territorio no me gusta porque parece que hay iluminados por encima. Yo coincido con ella, pero que hay que ir y dialogar y hay que ir y conocer. Sabemos las necesidades que tiene, las urgencias que tiene la gente que está en el primer, segundo cordón. Yo te enumeré tres cosas que me parecían que habían fallado al momento de presentarse a una elección, y sobre todo el campo nacional y popular no puede descuidar. La inseguridad, dicho en este programa por un filósofo, dijo, lo primero que hicieron las sociedades avanzadas en favor de los laburantes, en favor de los pobres, fue crear un ambiente de seguridad. Eso es muy valorado porque uno quiere entrar y salir de su casa, ¿sí? Con tranquilidad, con seguridad. La inflación, bueno, no se puede vivir con inflación porque es imposible programar absolutamente nada. No obstante, yo rescato una de las salidas que encontró el gobierno nacional y popular, que era, si hay inflación, hay inmediatamente paritarias. Si esto, y te anoto un punto ahí, vos fuiste uno de los impulsores de las paritarias, de la renovación de las paritarias, porque digo, un shock distributivo necesita ir emparejándose. Y la corrupción. El ver a los mismos tipos siempre, y como afortunados que terminan de ser diputados y siguen mañana como directores de no sé qué, nadie vuelve de la función pública a la función, digamos, al trabajo privado. Son muy poquitos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que no se han resuelto generaron ese campo orégano para que la derecha pudiese incorporar esto que vos decís, ¿no? Nos ganaron la batalla cultural. No es la guerra, es la batalla cultural, porque la guerra está en la heladera, ¿sí? Ahí está la guerra. La batalla cultural es en la declaración de tu verdulero. Bueno, empecemos por la heladera. Dale. Mirá, si para ser creíbles, porque nosotros tenemos un problema también de que tenemos que recuperar la confianza de la gente. Esto es así y habla quien le sobran, inmodestamente dicho, cosas para contar, hechos palpables que ocurrieron en los 12 años a favor de los trabajadores, a favor de los sectores más desprotegidos. En eso, pero no alcanza. Y además pasó hace mucho. Entonces, nosotros tenemos que recuperar la confianza, ¿cómo? Proponiendo un país para las mayorías y no un país para pocos. Y eso yo creo que va a implicar en tomar algún tipo de medidas que van a requerir fortaleza política. Va a requerir mucha explicación y mucha preparación para que sean entendidas como formas de poder vivir con más seguridad,
Porque también la inseguridad, yo no digo que no haya... A ver, el tema de la inseguridad es muy es multicausal para empezar, es multicausal, ¿no? porque donde yo quiero empezar por un lado, porque no quiero ser bobo y decir... Es la manta corta acá. Es la manta corta, solucionamos social, allí, tenemos la por eso, acá. Digo, claro. Y después cuando vos... cuando te metés en decir solamente que es la situación social la culpable, te dicen, sí, hermano, pero junto con la situación social meten cana a los que afanan en serio. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros... Mirá, yo estuve en México y México es famoso por su corrupción. Famoso. Y no por la corrupción como quieren hacer creer acá algunos, que solamente está de un lado. La corrupción en la Argentina y en México está en todos lados, en todos lados. Generalmente la pone uno, ¿no? Generalmente la ponen de un lado, o curioso, pero vamos a dejar por ahora... que la corrupción, quien corrompe es el que tiene dinero. Bueno, entonces, ahora tenemos que lograr, pero tenemos que lograr la épica dentro nuestro, que robar en la función pública es malo. Bueno, si no entonces, hacemos eso, no conseguimos. Yo creo que sí, que creo que es así, y una de las cosas que deberíamos hacer es meter en cana a todos los funcionarios macristas y de Milei que hayan cometido, que sin lugar a dudas lo han cometido, porque resulta que acá hay una doble vara. No hay tapa del diario donde no aparezca algún hecho de corrupción. Y perdónenme, yo tengo 77 años, voy a tener 78 en pocos días, y me ha tocado ver bastante de la historia argentina. Y a mí nadie me va a convencer que no hay nada más corrupto que el poder en la Argentina. Y entre ellos el poder económico. Y mucho más cuando hay gobiernos autoritarios. Este es un gobierno autoritario. Sí. Empecemos a mirar eso porque no lo estamos definiendo bien. Sean dictaduras o sean democracias condicionadas. Puestas en escena de democracia. Entonces yo lo que digo es, el peronismo siempre se la pasa dando explicaciones. El peronismo siempre está pidiendo disculpas. El peronismo nunca mete en cana a tipos que han hecho barbaridades, desde bombardear las plazas a los negociados más grandes. Acordate el libro de Rogelio García Lupo, Mercenarios y oligopolios en la Argentina. Y desde aquella época nunca pasó nada. A mí me va a contar alguien que no hubo ningún funcionario del macrismo, de un presidente que no lo indultaron, lo despenalizaron, acusado, después de estar acusado de contrabando. Pero déjame de joder. Y cuando era presidente, a los pocos tiempos se descubrió que tenía cualquier cantidad de cuentas en el extranjero y no le pasó nada. Pero, ¿cómo me quieren hacer Carlos a mí Tomada, creer? antes que nos pase algo a nosotros, vamos a hacer una pausa. Diana Itatí Álvarez, que está allí en los controles, nos va a conducir a una pausa. Le pido una pausa cortita, porque... acordamos con Carlos que lo liberaba un ratito antes del final, y seguimos con Carlos Tomada, una de las figuras relevantes de la política nacional. Diana Itatí, el control es todo tuyo. Enseguida volvemos con Nosotros, los otros, aquí en Radio Rebelde. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltratos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991.
el escándalo de Manliva, 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del Grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? Los mayas con la Valdivia precolombina. Seguimos en Radio Rebelde con Nosotros los Otros. Marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Seguimos con Nosotros los Otros con la presencia de Carlos Tomada, histórico ministro de Trabajo por su extensa Viejo, quise decir. gestión. No, viejo, vos sabés que no, porque aparte somos más o menos la misma generación. Vos sos un poquito mayor que yo, pero no, pertenecemos... Bueno, ahí está, mirá, es interesante, porque nuestra generación tiene memoria histórica. Las nuevas generaciones parece que el macrismo, en principio, el menemismo, en su momento, alguien me dijo, un marxista me dijo, fíjate vos que los que están en el mando medio hoy ronda los 40 años, más o menos, 40, 45. Son hijos de la democracia. Ahí hay una deuda de la democracia desde Alfonsín para acá con respecto a la educación y a las convicciones. Y no me quedó más que darle un poquito la razón, ¿no? Porque son los que están conduciendo ahora. Pero te quería hacer una pregunta y está basado, digamos, en una observación muy particular. No sé si es correcta o no correcta. Empecé a mirar un poquito cuáles son los países que tuvieron gobiernos populares y entraron en problemas. Y que más allá de la embestida de la derecha internacional, que está clarísimo, recontra claro que el poder financiero ha asumido un liderazgo, digamos, diabólico para el mundo, pero le ha ganado el capital productivo. Y vamos a poner Bolivia, vamos a poner Venezuela. El caso Cuba hoy también es interesante como para ver que no hubo un avance. En nuestro gobierno el avance fue muy clarito con respecto a las pymes, pero me parece que no lo supimos explicar. Ni siquiera las mismas pymes entendieron que la alternativa era seguir construyendo sobre esa base de entramado social y productivo, pero me parece que el común denominador es que en todos esos lugares Perdimos en el sentido del gobierno nacional y popular la posibilidad de hacer la patria grande, en este caso, ¿sí? Miremos, y se me ocurrió compararlo con un modelo que hoy está en ascenso, por lo menos a los ojos del mundo. Ellos están en ascenso hace muchos años, pero para nosotros sí, que es China, donde el modelo estatal es muy fuerte. Ellos determinan la política económica, sin embargo no están cerrados al capital, porque tienen capital externo también, pero priorizan el diseño, el plan quinquenal, que es una... que hasta yo me remonto al peronismo para hablar del plan quinquenal, no a los chinos, pero bueno, ellos lo cumplieron, nosotros no nos dejaron, vamos. ¿Cómo lo ves eso? A ver, lo veo, haría alguna precisión, que me parece que en el caso de Argentina hubo un proceso muy fuerte de recuperación de la industria, una centralidad de la producción que lo reconocen los mismos empresarios. Creo que fallamos por ahí en otras cosas, creo que sí no lo convertimos en bandera y creo que sí debe ser una bandera en la etapa que viene. Yo creo que
hablar del eje producción-trabajo como algo que este gobierno actual está invirtiendo y quiere desmantelar, a lo mejor hace que, bueno, como está ocurriendo, yo participo de distintos espacios y grupos que ya están trabajando y haciendo autocrítica y criticándose a sí mismos, no autocrítica criticando a los otros, ¿no? Y está claro que la Argentina necesita políticas industriales explícitas. A ver, yo diría, y empezaría por el principio, aprovechando el pie que vos sin querer o queriendo me diste, yo creo que hay que partir de una planificación estratégica. No hay otra forma de construir un país para todos que no sea con un diseño. Yo no quiero hablar de modelo, porque no sé yo, pero digo, a ver, tiene que haber una planificación que haga eje en el proceso productivo de la Argentina. La Argentina tiene una historia productiva. Hay otros países, sacando Brasil, que no la tienen en la misma medida. Entonces, en nosotros fue como siempre, ¿no? No alcanza, pero en nosotros formó parte, y yo creo que hay que ponerlo así como en aquel tiempo, en ese comienzo del siglo XXI, el trabajo fue un eje central del gobierno, que estaba de alguna manera en el centro de las políticas públicas. Hoy creo que Argentina tiene todo para colocar en el centro el tema productivo. Cuando digo Argentina tiene todo, de lo que estoy hablando es que nosotros tenemos la desgracia de tener un gobierno como este en un momento donde la Argentina está realmente para crecer. ¿Por qué lo digo? Porque han madurado algunas de las cosas que empezaron en nuestra época. En mirar, en la recuperación de YPF, por ejemplo, fue una decisión que tuvo que ver profundamente con la cuestión productiva. Estratégica para el crecimiento, sin ninguna duda. Madura ahora. Y tenemos un tipo que lo quiere entregar todo, a llave en mano. Digamos, el tema de la economía del conocimiento. La Argentina tiene un complejo científico-tecnológico que es admirado por otros países. Y la economía del conocimiento, que comenzó tímidamente allá por el 2012, 2015, y luego continuó, y ahora no crece porque la verdad que no encuentra el espacio. Porque si vos tenés un gobierno que sistemáticamente ataca la educación, la universidad, la ciencia y la tecnología, la salud pública, con lo que tiene de investigación la salud pública, la verdad que el futuro se te pone complicado. Yo digo, y termino con esto, política energética, bienvenida. Todo el tema de nuevos materiales, una minería, hasta una minería responsable también tenemos que sumar. La industria agroalimentaria, basta de vender semilla, hay que procesarla. ¿Cómo se llama? Yo primarizado creo que de una forma. Claramente se ha entendido que no hay un problema de industria contra campo. Nosotros no tenemos ese problema. Pero yo voy a entrar en algo que la gente cuestiona y a lo mejor por desconocimiento no acepta. Todo esto que vos estás diciendo parece entelequico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque entonces te van a empezar a decir, bueno, en este momento no tenemos guita para hacerlo. Digo, en algún momento tuvimos el 54% y una masa crítica interesante, ¿sí? Se fue diluyendo los motivos ya de alguna manera, porque del otro lado también juegan, no es que no juegan, ¿no? Por supuesto. Pero digo, ahora carecemos de los medios para hacerlo. En su momento Néstor fue construyendo con la libretita y viendo el superávit gemelo. Yo tampoco entiendo mucho de qué significa, le pagó al fondo. Logramos un momentum interesantísimo. Pero fue un proceso. Hoy no lo tenemos. Y la recuperación va a ser mucho más larga, pero tengo que convencerte a vos, votante, flaco, mirá, no tenemos los medios, pero para tener los medios tenemos que hacer esto. Por eso hablo de la planificación. Porque le vamos a decir, nosotros estamos yendo para allá.
Y lo vamos a hacer porque nosotros Pero no lo le hemos- pidas demasiado tiempo porque tiene que comer. No, por eso una de las primeras cosas que va a haber que hacer es un shock redistributivo. Y vos me decís, ¿y de dónde va a salir? Y mirá. Yo me voy a remitir a Rovelli. ¿Lo mi conoces a querido. Rovelli? Rovelli dice muy claramente, dice, bueno, hay que imprimir, pero a la par de la inflación, a la par de inflación porque no hay otra forma, Sí. hay que ir con las paritarias tratando de empardar, a ver qué pasa. Yo creo que ¿hay otra hay que forma? hacer un shock redistributivo que incluye salarios y los aspectos tributarios. Las dos cosas. Porque es cierto que hay que... Ahora ganó la batalla, digamos, el tema del déficit y qué sé yo. Bueno, muy bien, muy bien. Como necesitamos sostener eso para ser creíbles, una de las cosas que vamos a tener que poner sobre la mesa es eso. Nosotros vamos a trabajar sobre la idea del menor o sin déficit fiscal o demás. Pero eso quiere decir que entonces nosotros vamos a tener que trabajar sobre los ingresos del Estado. Porque sobre los gastos no va a haber lugar, ya más ajuste no podés. No, es imposible. Entonces sobre los ingresos. Bueno, ahí es donde está el problema. ¿Por qué? ¿Cómo vas a limitar o cómo vas a cobrar más impuestos a las grandes empresas si son empresas monopólicas que te hacen un local patronal y te dejan, qué sé yo, sin celular? Te lo pueden dejar mañana porque Si alguien- Clarín hoy es el dueño de los celulares. Si alguien piensa que la Argentina se va a poner de pie de un día para otro, seguro que se equivoca. Ni Néstor lo hizo. Sí, yo siempre recuerdo, nosotros recién en el último año de Néstor logramos bajar la desocupación a un dígito. La habíamos tenido en 24%, 23%. Fue toda una épica. Muy bien. Nosotros recién en el último año de gobierno pudimos hablar de una verdadera recuperación del salario. Y nosotros en el 2004 ya habíamos empezado con el Consejo del Salario Mínimo y una gran responsabilidad de todos los actores sindicales y empresarios de hacerlo crecer en su medida y armoniosamente, diría alguien. Yo digo, no sé, en este momento, como van a estar las cosas, no sé si va a alcanzar en su medida y armoniosamente. Yo creo que uno de los primeros temas que va a estar arriba de la mesa es el tema de los salarios y de los ingresos. Y las ganancias populares. empresariales tienen que estar arriba de la mesa, me parece Y también. entonces, ¿Sí? por decantación, del otro lado van a tener que estar las ganancias empresarias. Mirá, ¿cuándo fue el 2001? La Iglesia había llamado a un diálogo que había empezado en realidad durante el gobierno de la Rúa, tímidamente, y que continuó cuando Duhalde asume la presidencia. ¿Sabés qué nació ahí? De ese diálogo, donde estaban los empresarios, estaban las organizaciones sindicales, nacieron las retenciones. ¿Para qué? Para financiar el plan Jefes y Jefas de Hogar, que fue lo que impidió que la Argentina se incendiara. Y yo no estoy a favor de los planes sociales. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que aclarar. El que hizo crecer los planes sociales en la Argentina Fue Macri. se llama Mauricio Macri. Y el tipo que lo está llevando a niveles exponenciales, pero ahora bajándole el monto de cada uno, lo está extendiendo, pero bajando el monto, es Milei. Entonces, nos vamos a encontrar con ese escenario. No va a alcanzar, va a haber que pensarlo bien. Yo estoy hablando en borrador, en fin, es mi opinión personal, Ahora, ¿cómo? no comprometo a nadie, pero es por el lado de los ingresos, necesariamente, es prioritario la redistribución de los ingresos en la Argentina, la redistribución de la riqueza, sin lugar a duda. Y es cierto que eso va a ser una pelea grande. Por eso cuando volvemos al comienzo, ¿y cuál va a ser la alianza que hay que hacer? Que es difícil establecer esa porque alianza. cuando más grande es tu frente, más moderado
Y más intereses encontrados vamos a obtener. Lo que te quiero preguntar es cómo hacemos para dignificar algo que el peronismo históricamente lo había mantenido y que las razones que nos impusieron categorías diferentes fue la dignificación del trabajo. Está tan devaluado el trabajo hoy, porque hoy el trabajo es para salvarse, no para vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa épica que el peronismo había establecido muy bien allá por los 45, 55 y que destrozó primero la Libertadora y después los sucesivos golpes de Estado? Pero hubo una recuperación de eso durante el gobierno de Néstor y Cristina con respecto al trabajo y un encontronazo que no entendí muy bien entre el sindicalismo y el gobierno. Eso tenemos que resolverlo, me parece. Sí, yo creo que ahora hay cosas que han quedado más claras de todos los roles, del rol del sindicalismo. A ver, nosotros vamos a... Hoy me he enterado que ha recuperado vigencia la reforma transitoria, porque yo creo que eso va a tener un montón de tropiezos, la reforma laboral. Pero supongamos que esa reforma laboral avance. Esa reforma laboral es una reforma que no le resuelve ninguno de los problemas, salvo los problemas ideológicos de nuestros empresarios, pero no le resuelve ningún problema importante al sector productivo. Ninguno. Ni tampoco al sector laboral. No, ¿por qué no va a crear trabajo? No, eso está claro. Eso, olvídate, yo no lo quiero ni decir eso porque ya me da vergüenza. Peor, yo lo que creo de esta reforma laboral es que esta es la reforma que necesita el gobierno en términos del modelo de país que quiere construir, que según sus propias palabras se remite a la Argentina del siglo XIX y comienzo del siglo XX, donde había 500.000 familias que vivían de la exportación agraria, granos y vacas, y el resto de la población eran el conjunto de gauchos e inmigrantes que vivían pobremente tratando de ver cómo sacaban la cabeza para poder mejorar su situación. La Argentina que va a quedar, seguramente, y esta reforma va a contribuir a eso, y si no, preguntémonos por qué la propia reforma, no las consecuencias, el propio texto de la reforma excluye a miles de argentinos de los derechos, de las garantías protectorias, porque le quita derechos, aunque no los tenga, no me digan que no los tienen. Bueno, porque la contestación es que los informales no lo tienen. Bueno, ok, pero sí existía la posibilidad que los informales lo reclamaran. Porque los que hablan y se quejan de la informalidad y son los empresarios que le niegan los derechos a sus trabajadores, la verdad que son unos cínicos. Perdónenme, pero son unos cínicos. Acá se bajó... indulgente con la definición, ¿eh? Bueno, muy indulgente. Yo digo, está bien, pero no me gusta el estilo que quieren imponer. ¿Sabes por qué? Porque la violencia verbal y esa forma que tiene el presidente de hablar, lo único que hace es anular la posibilidad de discutir. Porque esa mala educación... No quiere discutir. Bueno, entonces... Carlos, nos quedan pocos minutos. Yo prometí terminar un ratito antes para permitirte ir. Igual sigo negociando los minutos. Espero te estar transmitiendo algo. Sí, bueno, la cuestión es... cerrar un mensaje. Yo siempre digo que en este programa la conclusión no son respuestas concretas, sino la formulación de más preguntas. En la medida que estemos preguntando todo el tiempo, alguien va a encontrar la respuesta. Si flotando en el aire va a tirar la idea. ¿Qué preguntas te quedan pendientes como dirigente político, como exfuncionario, como tipo que le preocupa a la Argentina y quiere que tengamos otro destino? ¿Qué preguntas harías? No qué respuestas tendrías. ¿Hay verdadera vocación de buscar primero las coincidencias y después las diferencias? ¿Estamos de acuerdo ya
en que lo del derrame no sirve, en que lo de enfrentar el mercado interno, salarios y trabajo versus mercado externo porque necesitamos los dólares, es un error, que tiene que funcionar las dos cosas. Estamos de acuerdo que hay que aumentar la productividad sin que eso signifique explotación de los trabajadores y las trabajadoras o intensificación de los ritmos o de la jornada o lo que sea, que eso ya lo probamos 1000 veces y no sirvió, que pasa por la investigación y el desarrollo, pasa por la formación y la capacitación, pasa por la búsqueda virtuosa de la productividad, no la búsqueda explotadora de la productividad. Yo creo que si vamos encontrando esos comunes denominadores, vamos a ir avanzando. Digo, porque además ningún sector productivo, a mí cada vez más me importa la cuestión de la producción, ningún sector productivo sobra. Acá los necesitamos a todos y no es uno contra el otro, no. Ahora que hay que recuperar el lugar de la industria, vuelvo a repetirte, porque forma parte de la identidad de los argentinos, me parece que es así. Si buscamos las coincidencias primero y después discutir las disidencias. Y después discutimos y logramos algo que hace mucho que no hacemos, que es presentar una planificación a corto y a mediano plazo, donde todos pongan, donde todos vayan a la mesa, no a ver qué se llevan, sino a ver qué ponen. Me parece que empezamos a encontrar un camino que va a ser demandado, hoy empieza a serlo, pero todavía no, pero va a ser demandado por los argentinos y las argentinas. Carlos Tomada, me gustó esa última frase, una mesa donde todos pongan y nadie quiera llevarse nada. Me parece que es un cierre perfecto para esta entrevista. El año que viene, seguramente te vuelvo a invitar, va a ser un año de elecciones y probablemente tengamos mucho más que aportar. Nosotros nos vamos despidiendo, anunciando que viene Rebelde por Malvinas, que conduce Héctor Francia, que ya está llegando a los estudios de Radio Rebelde. Nos encontramos dentro de una semana, 7 días menos 1 hora, para no perderse el programa. Gracias por haber estado aquí con nosotros los otros. Está bueno. Hasta aquí, nosotros, los otros. Aquí. Mírame, estamos aquí. Nos encontramos la semana próxima, aquí, en Desde Radio hace rato, Rebelde. cuando usted llega